Comentado anteriormente a qué hacía referencia el concepto de geometría molecular. Básicamente es cómo van a estar dispuestos los átomos alrededor de un átomo central. Y esta geometría, esta disposición espacial, va a afectar las propiedades de las moléculas. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo eh, cómo influye en la polaridad de la molécula. Si yo llego a tener una estructura que es completamente simétrica, entonces yo voy a tener una molécula que, si todos los átomos son iguales, una molécula no polar, a pesar de que los enlaces sean muy polares. Por ejemplo, en el tetracloruro de carbono, que ya vimos que el enlace carbono-cloro es muy polar. Sin embargo, la molécula de tetracloruro de carbono, como los cuatro son iguales y se cancelan entre sí, entonces el momento dipolar de la molécula es igual a cero. Y ya habíamos platicado también anteriormente y varias veces de las estructuras de Lewis, que no nos hablan nada sobre la geometría molecular, solo nos dan una representación de cómo están unidos los átomos, pero van a ser la base para esta siguiente teoría, la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Tiene un nombre súper largo, pero es un concepto súper fácil. Bueno, estos investigadores, Gillespie y Nyholm, eh, desarrollaron la teoría, como les digo, justo basándose en el modelo de en este modelo de estructuras de Lewis. Entonces, ¿qué vamos a necesitar primero para predecir las geometrías con este modelo? Las estructuras de Lewis dibujadas, con sus pares libres de electrones. Esos van a ser críticos. ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? Que si yo tengo al menos tres átomos enlazados, es decir, un central y dos laterales, en estas moléculas poliatómicas, la repulsión de los electrones, ya sea de los enlazando, los que estén formando enlaces, o los pares libres, van a hacer que adquieran la disposición espacial donde se puedan encontrar más alejados entre ellos. Por ello es que todos los ángulos deberían ser equivalentes, porque es lo más lejos que van a poder estar entre sí. Entonces, ¿cuál va a ser la geometría que va a adoptar esta molécula? Pues aquella donde la repulsión de los pares sea mínima. Mientras menos pares tenga, más grandes pueden ser los ángulos, ¿no? Eso es de sentido común. Pero si tengo, y van a ser más grandes los ángulos si tengo dos pares de electrones, así tengo seis. Ahí ya tendrán que ser un poquito más pequeños los ángulos, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, vemos aquí representada el agua. ¿Ok? Ya habíamos visto también el concepto de ángulo molecular, ¿no? Que en este caso el oxígeno tiene un ángulo de 104 grados. Pero, qué más tiene el oxígeno? Tiene pares de electrones no enlazantes arriba también. También esos van a influir en la geometría. Hay que tener dos consideraciones generales para esta teoría de la repulsión. Ojo, estas por favor sí, anótenlas, porque son súper importantes. La primera
es que vamos a considerar a los enlaces dobles y triples para predecir la geometría como si fueran uno sencillo. Los vamos a contar como un par de electrones nada más, a los dobles y triples. Y la segunda va a ser que si la molécula tiene dos o más estructuras de resonancia, si tiene estos híbridos de resonancia, vamos a determinar la geometría de cualquiera de ellos. No, en una molécula resonante no debe cambiar la geometría. Entonces, les doy chance para que lo copien, por favor. Y entonces ahora sí iniciamos. Ok, entonces vámonos a la teoría ahora sí. Eh, esta tablita pues ya se las paso. Esta sí se las paso. Para que no, por si no alcanzan a copiar todo en este momento. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Yo voy a tener dos grupos de electrones. Bueno, vamos a ver qué vamos a tener en esta tablita. Primero tengo los grupos de electrones. Es decir, ¿cuántos tengo en total? Ya sea que estén enlazando o sin enlazar. Yo tengo los pares. A ver, déjenme regresar a la diapositiva. Me regreso un segundito, es que me lo pusieron en el chat. Ok, me regreso entonces. Entonces, pares solitarios, es decir, pares que no están enlazados, como estos que vimos acá en el agua, ¿no? Ok, si yo tengo dos electrones y no tengo pares solos, bueno, también tengo la notación. A, donde A va a ser el átomo central, X va a ser los pares que estén enlazados y E van a ser los pares que estén libres. Entonces, cuando yo tengo dos electrones y no tengo pares libres, que de hecho pues no puedo tener un par libre, porque si no solo tendría enlazados dos átomos y el otro par sería libre, entonces ahí no existe una geometría. Ya sabemos que tiene que haber al menos tres átomos que estén enlazados. Entonces, vamos a dibujarlo, a que no, para marcarlo. Ay, perdonen, no sé por qué se hacen esas líneas feas. Entonces, por ejemplo, yo tengo cloruro de berilio y tengo aquí un par de electrones, ¿no? Unos enlazantes y otro. Entonces, aquí está lo que me está indicando la tablita. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en la que estén más separados entre sí los electrones? Pues a lados contrarios, con ángulos de 180 grados, ¿no? Entonces, si yo tengo dos pares de electrones enlazado, entonces mi geometría va a ser lineal y los ángulos de enlace van a ser de 180 grados. ¿Por qué? Porque esa es la máxima separación que pueden tener entre ellos.
y que tenga, y que sea equivalente entre sí, porque tiene que ser 180 grados arriba y 180 grados abajo, ¿no? Ok, entonces, si vamos claros más o menos con este del cloruro de berilio, si yo tengo dos enlazados, nada más, y no tengo pares libres, mi geometría va a ser lineal. ¿O cuál otro ejemplo quedaba? Pues el CO2, perdón. Y aquí es donde decía, ay, qué horror. Aquí es donde decía, aquí aplicaba lo que mencionaba el texto, de que voy a considerar los dobles enlaces como si fueran sencillos para la predicción de las estructuras. Entonces, si considero estos dobles enlaces como sencillos, pues ¿cuántos pares, cuántos grupos de electrones tengo? Dos. Ah, dos, ¿no? Eh, por cierto, padrísimo, Laura, de La Gran Ola. Espero que todos vayan a verla al Franz Mayer. Es una gran oportunidad, ¿eh? Ok, entonces, tengo dos pares de electrones. ¿Cuántos pares libres tiene el carbono? Bar. ¿Libres? Sí, ¿no? Ah, no. No, Ninguno. Dos pares, ¿no? Tiene no, dos. No, libres, no. libres, libres. No, Ninguno. no Ah, tiene pares libres. No tiene pares libres. No tiene. Los tiene- pares libres, recuerden, son los que no están enlazados, como acá en el agua. El agua tiene estos dos pares que sí están formando enlace y que tengo dos pares libres. Los pares libres son los que le quedan al átomo sin, sin formar enlace. Se quedan en el átomo normal. Y de hecho esos pares libres son los que ya habíamos visto que pueden involucrarse en las reacciones ácido-base, ya sea de Bronsted-Lowry o de ácidos y bases de Lewis, porque estos son los átomos que van a tener los pares libres, van a ser las bases. ¿Por qué? Porque van a poder donar los átomos. Y los ácidos van a recibir ese par de electrones libres. Ok, entonces no tengo pares libres, entonces en realidad estoy hablando del mismo caso, ¿no? Para la predicción de la geometría, donde tengo dos pares de electrones, no tengo pares libres, por lo tanto, ¿cómo es la geometría del CO2? Lineal. Y de hecho también por eso, si nos regresamos, pues aquí que teníamos el CO2, por eso se podían cancelar, porque la geometría era lineal y son completamente equivalentes. ¿Sí? ¿Nos queda más o menos claro? Pero yo Sí, tengo una profe. duda. Dime. Cuando se habla de los pares que se están mm, repulsiendo, no sé si sería correcto, ¿son de los electrones del átomo central? Ajá, ¿O cómo es eso? exactamente, los del átomo central. En este caso, pues están combinados, ¿no? Con los cloros. Pero ¿de quién son? ¿De quién estamos hablando? De la repulsión del átomo, de los electrones con el átomo central. Ok, gracias. Ujú. Igual acá en el agua. Lo que- los que están enlazados y los no enlazantes, ¿de quién? Del átomo central, del oxígeno. Sí, justo. Estamos hablando de los átomos centrales, que se van a disponer alrededor los átomos y los pares libres de forma que se repelan lo menos posible entre ellos. ¿Sí?
Sí, gracias. Ujú, ok, perfecto. Muy bien. Eh, yo yo tengo una duda. ¿Qué Dime, pasa si tenemos múltiples átomos centrales? cada átomo central tiene su propia geometría. Hay que aplicar las reglas a cada átomo central. Ok. Por ejemplo, en la que vimos del eh, pentóxido de nitrógeno, el N2O5, que en realidad ahí quedaban tres átomos centrales, ¿no? Los dos nitrógenos y un oxígeno en medio. Cada uno tiene su propia geometría. Tiene su propia geometría el nitrógeno, enlazado con los oxígenos alrededor. Tiene su propia geometría el oxígeno, que tiene los nitrógenos alrededor, y el otro nitrógeno. Sí, las reglas se van a aplicar igual a cada átomo central. O incluso, por ejemplo, en los ácidos. Por ejemplo, el sulfúrico. El sulfúrico tiene eh, varios átomos centrales, porque tiene el azufre enlazado a a cuatro oxígenos, ¿no? Entonces, ese tiene su propia geometría. Y luego tenemos el otro oxígeno lateral, que está enlazado por un lado al azufre y por otro lado al hidrógeno. Entonces, ese también es un átomo central y ese tendrá su propia geometría. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vámonos al caso cuando yo tenga tres grupos de electrones. Borro lo de abajo. Muy bien. Cuando yo tengo tres grupos de electrones, voy a tener dos casos posibles. El primero, en el que no tenga pares libres. Es decir, que los tres estén enlazados. Déjenme ver el chat. Ok, ok. Perdón, ya quedó. Entonces, si no tengo pares libres, la geometría de los electrones, es decir, sin importar si tengo o no los pares libres, los electrones, el dominio de electrones, los tres, van a formar una geometría de los electrones de tipo trigonal plana, es decir, de esta forma, donde en ese espacio en blanco que va el átomo central. Ok. Y bueno, de hecho sí está acá el dibujito, ¿no? Más claro. Entonces, si no tengo pares libres, ¿cuál va a ser mi geometría? Trigonal plana. Y los ángulos van a ser de 120 grados. Por ejemplo, ahí tenemos dibujado el trifluoruro de boro. De ahí sacábamos los ángulos que dijimos, por ejemplo, que este iba a tener ángulos de 120 grados. ¿Por qué? Porque tengo tres y esa es la máxima distancia a la que se pueden encontrar, perdón, ese es el máximo ángulo para que todos sean equivalentes y ellos se encuentren a la máxima distancia posible. Trifluoruro de boro, 120 grados. ¿De acuerdo? Creo que eso es muy sencillo de visualizar. Y luego, siguiente caso, voy a tener tres pares de electrones. Pero ahora, de esos tres pares, dos van a estar enlazados y uno va a ser un par libre. Entonces, voy a seguir teniendo tres pares, por lo tanto, la geometría de los electrones, del dominio de electrones, va a seguir siendo trigonal plana, pero la geometría de la molécula va a cambiar. Y vamos a dibujar el ejemplo que viene aquí, el SO2. Yo tengo azufre y tiene dos dobles enlaces, ¿no? Con oxígeno. Ah, caray.
Bueno, ¿estamos de acuerdo que esa es la estructura de Lewis para el perdón, dióxido de azufre? Sí, Ok, Sí, Sí. sí, sí. muy bien. Y fíjense que le dibujé los pares, eso es importante. Entonces, si considero los dobles enlaces como uno para la teoría, ¿cuántos pares en realidad en total tengo de electrones? Pues tengo un par, dos pares y tres pares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o alguien tiene dudas con esto? sí. ¿No? Ok, perfecto. Entonces tengo tres pares, pero ahora caigo en el segundo caso. ¿Por qué? Porque de esos tres pares, uno es un par libre, ¿de acuerdo? Entonces, los electrones siguen teniendo el dominio de trigonal plana. Sin embargo, ahora la geometría, si yo le quito un átomo y lo sustituyo por electrones, ahora va a ser angular. ¿Por qué? Porque voy a tener un átomo central y dos vértices. O sea, los nombres son súper fáciles. No hay que quebrarse la cabeza. Entonces tiene la geometría angular. ¿Y cuánto va a medir ese ángulo? Pues si viene de la trigonal plana, 120 grados. Pero hay otra consideración importante que tengo que hacer. Los pares libres ejercen un poco más de repulsión que los pares enlazados. Entonces, este tiene un par libre acá y va a ejercer más repulsión. ¿Qué creen que le va a pasar a este ángulo entonces? Va a ser un poco más pequeño. Exactamente. Cuando tengo pares libres, a los ángulos ideales que espero, entonces deberían ser un poquito más pequeños. ¿Por qué? Por la repulsión que están ejerciendo los pares libres. Entonces, esta angular en realidad debería ser ligeramente menor a 120 grados. No sabemos exactamente cuánto, pero debe ser menor por la repulsión que ejerce el par libre. ¿Sí o no? Profe, entonces ejercen menos repulsión los pares libres a Más, más. más, por eso cierra el otro ángulo. Ah, ya, ya, ya. Ajá, Sí, gracias. porque este repelió más acá y repelió más acá, y el otro ángulo pues se tiene que cerrar. Ah, sí, gracias. Ujú. Sí, los pares libres ejercen más repulsión que los pares enlazados. Por lo tanto, los ángulos de enlace se van a cerrar. Muy bien. ¿Dudas con estos dos casos cuando tenemos dos pares de electrones o tres pares de electrones? No. No, No. ¿Puede explicar de nuevo la notación, por favor? O sea, ¿qué era la A y la X? La A es el átomo central. La X son los átomos enlazados y la E son pares libres. En este caso Ok, tengo un átomo central, por ejemplo, azufre, dos átomos enlazados, oxígeno, y un par libre de electrones. ok, gracias. Ujú. Vamos al siguiente caso. Cuando tengo ahora cuatro pares de electrones. Comienzo cuando no tengo pares libres. Entonces, la geometría de los electrones va a ser la tetraédrica. Cuando decimos la geometría de los electrones es como, ¿de dónde vamos a partir? Entonces, si no tengo pares libres, ya también habíamos platicado de esta geometría, de la geometría tetraédrica, ¿no? Que la representábamos de esta forma. Y con la cuñita hacia adelante y la cuñita que va discontinua. Que quiere decir que estaba hacia atrás, que aquí lo veo representado también, ¿no?
Ok. Para ese caso de la geometría tetraédrica, todos los ángulos entre sí van a ser de 109,5 grados. ¿A quién tengo como ejemplo? Al metano, o tetracloruro de carbono, al amonio, NH4 más. Todos esos tienen geometría de tipo tetraédrica. Ahora, ¿qué pasa si sustituyo uno de estos átomos por un par libre? Pues tengo yo aquí un átomo arriba, hace la punta, y tres átomos abajo, haciendo una base triangular. Entonces, a lo mejor esto no se ve tan claro aquí, es que eso me gusta hacerlo presencial, con bolitas de unicel, porque se ve más claro como si quito el de arriba, la geometría que adquiero, si quito el de arriba, me queda abajo ¿qué? Una pirámide triangular, una pirámide trigonal. Entonces, cuando tengo un par de electrones que sean libres, los electrones siguen siendo tetraédricos. Sin embargo, ahora la geometría total de la molécula va a ser pirámide trigonal. ¿Quién es un ejemplo de la pirámide trigonal? El NH3. Por eso ayer veíamos que ese no se cancelaba, porque no estaban exactamente todos iguales. ¿Qué es lo que le faltaba para estar igual? Un hidrógeno arriba, que es donde está quién, su par de electrones. Por eso no se cancelaba el momento dipolar en el amoníaco, porque en realidad aquí tendría que haber un cuarto electrón, perdón, un cuarto protón. ¿Y qué tengo? El par de electrones. Y entonces en realidad estos ángulos ya no son de 109, entonces deberán ser menores a 109, porque estos libres están cerrando el resto de ángulos. Y de hecho, los ángulos de manera experimental del amoníaco son de 107 grados. Ya no son los ideales de 109 para la geometría tetraédrica. ¿Y qué pasa si ahora en lugar de... Discúlpenme un segundo. ¿Qué pasa si ahora en lugar de que tenga un par, tengo dos pares libres y que en total sean cuatro? Por ejemplo, justo vemos acá el agua. Aquí tengo los dos pares enlazados y los dos pares libres para el oxígeno. ¿Y qué tengo otra vez? Un ángulo. Entonces esta geometría también se llama angular. ¿Ya vieron? Aquí está. Por esto se llama angular. Sin embargo, a pesar de que compartan nombre con otra geometría, no son iguales, porque este es angular que viene de la trigonal plana. Por lo tanto, son ángulos de 120 grados. Y este es angular que viene de la tetraédrica. Por lo tanto, los ángulos son diferentes. Estos son ligeramente menores a 109 grados. Y lo que les decía de la repulsión de los pares de electrones, que los pares libres ejercen más repulsión. Por ejemplo, les decía, aquí en el metano sí son de 109,5 grados los ángulos. En el amoníaco son de 107 y en el agua son de 104. Se disminuye aún más porque ahora ya se es el efecto de dos pares libres en lugar de uno y por eso se cierran más los ángulos. Ok. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí cuando tenemos dos, tres o cuatro grupos de electrones?
No, no, profe. Muy No. bien. No. Vámonos al siguiente caso. Ok. Cuando tengo 5 pares de electrones. Primer caso, como ya hemos estado viendo, cuando no tengo electrones. Entonces, pares libres, perdón. Entonces la geometría va a ser una bipirámide trigonal. ¿Por qué? Porque tengo 3 planitos en la base, uno hacia arriba y uno hacia abajo. O sea, hace como 2 pirámides trigonales, una invertida, una hacia arriba y una invertida hacia abajo. Y entonces voy a tener ahora 2 ángulos ideales. Entre los átomos que están unidos en la base, los que están formando el triangulito, los ángulos entre esos van a ser de 120 grados. Y entre los que están perpendiculares, es decir, los de la base y los de los vértices, existen ángulos de 90 grados. Entonces, aquí está el de 120 y aquí está el de 90. ¿A quién tenemos como ejemplo? Pentacloruro de fósforo. Eh, ya está un poquito más complicado dibujar, entonces por eso estoy aquí sin dibujarlo, porque ya ven esas líneas feas que se hacen. Entonces aquí al centro va el fósforo y alrededor los 5 cloros. Entonces en realidad no importa yo cómo lo represente en Lewis. O sea, si pongo los 5 así tal cual, como si hiciera casi un circulito. Porque Lewis no me estaba diciendo nada de la estructura. Pero ya si estoy representando la geometría, si ya estoy hablando de que es bipirámide trigonal, entonces aquí ya tengo una pauta para cómo hacer la representación de su geometría y sus ángulos. Ahora, si sustituyo uno de estos por un par libre, me paso a la siguiente geometría. Es decir, cuando tengo un par libre, que es de balancín. Ahí no se ve tan claro porque está justo al revés, pero es porque me queda. A ver si lo voy a borrar. ¿Por qué es balancín? Porque está de esta forma. Este dibujo, si lo voltean, está así, ¿no? Ok. ¿Y qué está acá? El par libre de los electrones. Arriba. Ok. Balancín o sube y baja. Así se llama esa. Por eso les digo, no tienen mucha dificultad los nombres. Entonces, este tiene nombre de balancín. Cuando tengo 5 pares de electrones, donde uno es un par libre. Y porque si dibujo, por ejemplo, el pentafluoruro de azufre, pues voy a ver que la estructura de Lewis me queda así. Y el par. Entonces ahí tengo mis 5 pares de electrones. Por eso les decía que era importante tener muy claro cómo hacer las estructuras de Lewis y dibujarles los pares libres, porque estos van a influir en la geometría. Entonces ahí tengo mis 5 en total, uno, 2, 3, 4 y 5. Pero uno es un par libre. Por tanto, la geometría del tetrafluoruro de azufre es de balancín o de sube y baja. Y los ángulos entre estos, entre los de la base, siguen siendo de 120. Bueno, un poquito menores a 120 por la repulsión de estos. Y entre estos, de 90. ¿Qué pasa ahora si quito otro? Por ejemplo, quito este. Entonces me va a quedar ahora enlazados de esta forma. Estamos de acuerdo, ¿no?
porque tengo los dos de los vértices y uno abajo que está a 90 grados. Entonces me queda de esta forma, ¿no? ¿Cómo creen que se llame esa forma? ¿De qué le ven forma? Angular. Mm, Pues de más que T. ángulo, es De, exactamente, así se llama, forma T, forma de T. Esa es la geometría. Y si pierdo uno más, voy a perder este de abajo. ¿Y qué me quedó? ¿Qué geometría creen? ¿Cómo creen que se llame la siguiente geometría? Lineal. lineal. Exactamente. Les digo, de verdad no tiene chiste. Y aquí están, no les miento. Cuando tengo dos pares libres, ahora es forma de T, como este trifluoruro de cloro. El cloro va a tener tres flúoros enlazados y va a quedarse con dos pares libres. Por tanto, su geometría va a ser forma de T. Y los ángulos, ahora ya no tengo los de 120. Esos ya los perdí. Ahora solo tengo los ángulos de 90 grados entre ellos. Y por último, si pierdo el otro, como ya habíamos visto, ¿qué me queda? La geometría lineal. Aquí, ¿qué nos llama la atención? De este compuesto que estoy marcando. ¿O Que no les llama lleva la... un gas noble. Fierro. Exacto, gas noble. Los gases nobles en condiciones normales no forman compuestos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ya cuentan con la estabilidad de la regla del octeto. Sin embargo, bajo condiciones especiales de temperatura, de presión, sí logran llegar a formarse compuestos. Por ejemplo, este con flúor, porque flúor sí es muy electronegativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esta estructura de Lewis? Pues yo xenón tengo 8 electrones en mi última capa y estoy tomando 2 para formar enlaces con flúor. Entonces, ¿cómo debería ir esta estructura? ¡Ay! ¿Cómo debería ir esta estructura de Lewis? Y me van a quedar 3 pares libres. Ok, entonces en total el xenón tiene 8 electrones de valencia, ¿no? Y ya se gastó 2 de esos electrones con el flúor. Uno acá y uno acá. ¿Cuántos le quedan entonces? 6. Un par, 2 pares y 3 pares. Y en total entonces tiene 5. Y es este caso de acá. El difluoruro de xenón entonces debería ser una geometría lineal. Que ojo, nuevamente encontramos el mismo nombre para una geometría. Acá teníamos la lineal, pero con dos nada más y sin pares libres, que no es exactamente la misma lineal que esta, porque esta en realidad es de 5 pares de electrones, a pesar de que compartan el nombre y los ángulos, pero una tiene pares libres y la otra no. Ok, ¿dudas hasta ahorita de con esto que vimos de este ejemplo del difluoruro de xenón o de alguna de las geometrías cuando tenemos 5 pares de enlaces? 5 pares de electrones, perdón. No. ¿No? Ok, No. muy bien. Y vámonos a los últimos casos, cuando tengo 6 grupos de electrones. Si no tengo pares solitarios, pares libres, entonces mi geometría va a ser octaédrica. ¿De acuerdo? Y todos los ángulos de enlace entre sí, por ejemplo estos o estos, todos son de 90 grados.
¿A quién tengo como ejemplo? Hexafluoruro de azufre. Ahí azufre ya formó todos los enlaces que podía porque tiene 6 electrones de valencia. Y tiene una geometría de tipo octaédrica. Y si yo le quito este átomo de abajo, ¿qué va a pasar? Que me queda una pirámide. ¿De qué tipo? Una pirámide cuadrada. Entonces, cuando yo tengo un par de electrones libres, ¿ahora qué formo? La pirámide cuadrada. Y todos los ángulos siguen siendo de 90 grados. ¿A quién tengo como ejemplo? A pentafluoruro de bromo. Y último caso, sí, porque ya no encontramos moléculas con menos electrones. Ya no tenemos ejemplos. Menos enlaces, perdón. ¿Me podría regresar un segundo la diapositiva, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. Ujú. ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien. Y por último, tengo estos grupos de electrones. 6, ¿no? En total. Y ahora voy a quitar otro de acá. ¿Y qué me va a quedar? Pues un cuadrado. O sea, me queda la base. ¿Y qué es? Un cuadrado. Por lo tanto, esta geometría se va a llamar cuadrado plana o plano cuadrado. Yo lo he leído más como cuadrado plano. Y los ángulos entre ellos en un cuadrado, pues obviamente tienen que ser de 90 grados. ¿Y a quién tenemos como ejemplo? A tetrafluoruro de xenón. Nuevamente, a ver, recordemos que son 8 electrones de valencia. Por lo tanto, tengo aquí mis 4 flúors y ahí ya me gasté 4 de los electrones de valencia y me quedan entonces, ¡uy, qué feo! 2 pares, ¿no? Ahí están en total los 8. Y entonces la geometría de este compuesto de tetrafluoruro de xenón deberá ser eh, cuadrado plana. Ok, déjenme ver qué sigue. Ok, ¿tenemos alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Por qué los pares de electrones que están solitos generan más repulsión? Porque los pares que están enlazados están más localizados y los pares que no están enlazados están como más libres, como que pueden ocupar un poco más de espacio, porque están menos ubicados entre los átomos. Ah, ok, ya, gracias. Ujú, ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Mm, Yo, profe, Dime. cuando, digamos, en el caso de 6 grupos de electrones, Ujú. en ese es la geometría, vamos a decirlo, máxima que puede alcanzar, o también podría tener otros pares libres, o sea, 3 pares libres de electrones, No, ya ejemplos de ese tipo de moléculas ya no tenemos. porque no pueden existir o porque no se conocen. Pues ya no hay. O Ah, sea, ok. ajá, más que existir, ya no hay, bueno, que no puedan, o sea, no conocemos moléculas, ya no tenemos ejemplos donde haya 6 pares en total y 3 sean libres. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el algoritmo que yo debo seguir para predecir la geometría? Uno, obviamente tengo que empezar por la estructura de Lewis. Tengo que dibujarla, tengo que dibujar sus enlaces y sus pares libres. Y entonces, ¿qué tengo que hacer después? Pues me vengo
a mi tablita y reviso en qué caso puede caer. Es decir, veo cuántos electrones tengo en realidad en total, enlazados y no enlazados, y ya digo, pues cae en este caso. Por ejemplo, el amoníaco, digo, ya lo dibujé y termina con 3 enlaces y un par libre, entonces tiene 4 en total. Ay, perdón. Tiene 4 en total, de los cuales uno es libre. Pues entonces la geometría es pirámide trigonal, con ángulos ligeramente menores a 109.5 grados. No, no tiene mucha dificultad, a pesar de este nombrezote que tiene, que ahora sí ya nos hace sentido, ¿no? Porque está basada en qué? En la repulsión que debe existir la menor entre estos pares de electrones de la capa de valencia. Por eso tiene ese nombrezote, pero en realidad es una teoría súper sencilla de utilizar. ¿Y qué es lo que nos brinda? La geometría y los ángulos, ahora sí. Y se complementa con las estructuras de Lewis. Y vemos acá otra tablita. Eh, Estos son cuando no tienen pares libres. Entonces tenemos lineal, trigonal plana, tetraédrica, bipirámide trigonal y la octaédrica. Y ya sabemos que las otras geometrías van a derivarse de estas. Nuevamente vamos a ver aquí los ejemplos, ya mejor dibujados. Cloruro de berilio. Recuerden, todos estos sin átomos, perdón, sin pares libres en el átomo central. Geometría lineal. Trifluoruro de boro, geometría trigonal plana. Metano, geometría tetraédrica, con 4 pares. Con 5 pares tenemos al pentacloruro de fósforo. Y con 6 tenemos al hexafluoruro de azufre, con la geometría octaédrica. Y ahora ya sabemos que las otras geometrías se derivan de estas que ya vimos previamente, si vamos sustituyendo electrones enlazados por pares libres. Por ejemplo, a partir de la trigonal plana, bueno, que la distribución de los electrones sigue siendo trigonal plana, pero ahora la geometría con los que está enlazado es angular. Cuando viene de la tetraédrica, si sustituyo un par, entonces ahora me queda la bipirámide trigonal. Y cuando sustituyo dos por pares libres, ahora tengo la angular. Cuando tengo 5 enlaces y uno es libre, ya vimos la figura de balancín o de sube y baja. Cuando son dos libres, tengo la forma de T. Y cuando son tres, a partir de la bipirámide trigonal, entonces tengo la lineal. Y con la de 6, si sustituyo uno en la octaédrica por un par libre, me queda la bipirámide cuadrada. Perdón, pirámide cuadrada, no bi. Y si sustituyo dos, me queda la geometría cuadrado plana. Esta que ya habíamos visto, entonces, que es angular, que viene de la trigonal plana. Aquí está la bipirámide trigonal y de hecho aquí creo que sí se alcanza a ver ya más fácil, como está aquí, el triangulito. Y este es su vértice, el átomo central. Por eso es pirámide trigonal. El amoníaco, que viene de la tetraédrica. El agua, que es angular, que viene de dónde? También de la tetraédrica. Y vemos aquí esto de los ángulos que les mencionaba. Mientras que en el metano tiene los ángulos ideales, los de 109 grados, eh, en el amoníaco ya se disminuyeron un poquito los ángulos. ¿Por qué? Porque este los cierra por la repulsión que ejerce. Entonces ya está un poquito más pequeño, de 107 grados. Y aquí como ya son dos, pues estos
cierran los ángulos. Y ahora ya es de 104 grados. Y de hecho era algo que andaba escrito por acá. Que la repulsión de pares libres contra pares libres, pues van a ser mayor, como aquí en el agua, ¿no? Va a ser, va a ser mayor que entre par libre y par de enlazante, como en el amoníaco, que solo tengo uno, y puros enlazantes. Y la que es menor, pues las que están enlazados. Esos son los ángulos ideales, los de los electrones que están enlazados. Ay, perdón, quedé por acá. Y ahora, cuando tenemos 5 pares que venimos a partir de la bipirámide trigonal, cuando sustituyo uno, que me queda que este balancín o sube y baja. Ok. Y no sé si ven aquí en el dibujito, por ejemplo, que estos están un poquitito más abajo. ¿Sí lo notan? Que ya no están así completamente rectos. ¿Por qué? Por la repulsión de Por la los electrones. repulsión. Exactamente por la repulsión de los pares. Ok. Y cuando sustituyo otro, entonces ya vimos que teníamos ¿cuál forma? La forma de T. Y entonces, por último, cuando sustituyo otro, me queda la forma lineal. Ahí me equivoqué, no es tetrafluoruro de azufre. Es este anión, perdón, con yodo. Y pentafluoruro de bromo es cuando vengo de la octaédrica, pierdo un par de electrones, eh, perdón, pierdo un enlace y me queda como par libre, y ahora tengo la pirámide cuadrada. Y cuando pierdo dos, ahora tengo la geometría de cuadrado plano. Ok. ¿Alguien tiene eh, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado revisando hasta ahorita? ¿De esto de las geometrías? No, maestro. Ah, muy bien. No, Muchas No, gracias. Una duda. Sí, dime. En el caso de las moléculas que son planas, ¿eso afectaría, cómo decirlo, el volumen que tiende a generar la sustancia? No, ese es otro tipo eh, de fenómeno. Ese es por las interacciones y por otro tipo de fenómenos. Pero la geometría no afecta el volumen. Ok, Sí, por ejemplo, el agua, que su volumen que adquiere cuando se hace hielo, eh, tiene que ver con otros fenómenos de interacciones más que por la geometría que tiene. ok. Ujú. Ok. Entonces, por favor, copien estos o tómenles una captura de pantalla y eh, vamos a dejar aquí la clase de, bueno, de que yo esté hablando. Voy a seguir aquí, evidentemente, por si tienen cualquier duda de cualquiera de los ejercicios y me van preguntando. Y pues les pediría que por favor eh, completen estos ejercicios para que mañana discutamos cuáles son las geometrías de estos átomos, perdón, de estas moléculas y también predigan con lo que ya vimos de la geometría si las moléculas van a ser polares o no. Es decir, si se van a cancelar todas entre sí o si porque tengo un par libre, entonces ya no se cancela, o porque los átomos no son iguales.
Entonces, predigan, por favor, cuáles van a ser las geometrías y si las moléculas son polares o no. Y mañana lo compartimos. Ahorita vamos a dedicarnos a resolver estos ejercicios. Y pues aquí voy a estar al pendiente por cualquier duda. ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Dime, ¿Podría regresar a la diapositiva anterior tantito, por favor? ¿está? Bueno, no, a la otra. ¿Está? Ajá. Sí, en ese caso, bueno, estamos tomando el xenón como el electrón, bueno, el principal, y en la estructura se ve que pues ahí están sus pares libres, pero en Ujú. dado caso de que hubiera dos moléculas centrales, o bueno, es Era, que ya me confundí. era lo que les decía, cuando tengan dos átomos centrales, se determina la geometría para cada átomo central. Son independientes. Ay, ok, O sea, por ejemplo, gracias. en el ácido sulfúrico. Entonces, el azufre tiene su propia geometría y estos oxígenos tienen su propia geometría. Cuando siempre que existan varios átomos centrales, cada uno va a tener su propia geometría. Sí, ok, gracias. Sí, voy a dejar de compartir un segundito, ahorita les vuelvo a poner la presentación porque quiero buscar eh, una imagen para mostrarles. Ya, a ver. Ok. Por ejemplo, vean esta molécula del ciclohexanol, que es un ciclo de 6 carbonos con un OH enlazado. Entonces, por ejemplo, vean esta que es la conformación del ciclohexano. Ay, ¿por qué no quiere moverse? Se quedó necia aquí. Bueno, pero vean esta, por favor, la que tiene los vértices rojos y azules. Entonces vean que tiene varios carbonos, tiene 6 carbonos y cada uno tiene su propia geometría. Y entre todos son los que le van a dar la distribución espacial a la molécula completa del ciclohexano. Y esta que está aquí en grande, por ejemplo, que tiene el OH. Pero vean entonces que ¿Y qué geometrías tienen? Todos son tetraédricos, porque son carbonos, eh, sin dobles o triples enlaces. Entonces vean que cada carbono tiene sus cuatro pares de electrones, en este caso todos enlazados, y cada uno hace geometría tetraédrica. Y por esa misma geometría tetraédrica que tiene cada átomo de carbono, es que adquiere esta configuración en el espacio, esta geometría, pero ya de toda la molécula. ¿Sí? Entonces, eso es para cada tipo de átomo. Perdón, para cada átomo central hay que poner
Cada átomo central, perdón, tiene su propia geometría. Ok, listo. Aquí está. Entonces, eh, cópienlos, por favor, y discutimos mañana. Y cualquier duda, Regresar aquí un quedo. poquito, Ujú. Dime, regresar la otra, por favor, un poquito. ¿esta? No, la que había puesto primero. Esta, sí, gracias. Ujú, ok, Listo. ok, va. Muy bien, pues cualquier duda, eh, de preferencia, sí, sí díganme, sí háblenme, porque el chat luego no me fijo. Entonces, mejor si tienen dudas, directo háblenme. Ok, bueno, vamos a entonces a hacer los ejercicios, por favor.